Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo desde donde nos estés escuchando. Como siempre, te doy la bienvenida a esta sesión de preguntas y respuestas con el doctor Leonardo Ravier, que ahora mismo le voy a dar paso. Y bueno, no me voy a tardar más, le voy a dar paso directamente porque queremos ser breves, rápidos y directos y contestar las preguntas que nos han ido llegando a través del formulario. Buenas tardes, Leonardo, una vez más. Hola. Buenas tardes, Dani. Yo sé que estamos cansados, Leonardo, pero es que la teoría general del coaching apasiona tanto que tenemos que estar aquí al pie del cañón. ¿Cómo Acá estás, estamos, Leonardo? acá estamos, al pie Aquí del estamos. cañón. Pues muy bien, mira, venimos de 3 videos donde compartimos los conceptos fundamentales de la teoría general del coaching para que le llamamos el camino al workshop de la teoría general del coaching. Compartimos un video muy conciso que ha dado mucho que hablar sobre la finalidad del coaching. Después nos fuimos al único método del coaching que ayuda a engendrar conocimiento y por último un tercer video, las singulares competencias de un coach. Las singulares competencias de un coach, que también fue un video bastante útil a la hora de distinguir y discernir con claridad cuáles son las competencias que debería desarrollar y entrenar un coach. Luego fue el workshop de la teoría general del coaching, el primer workshop en Barcelona. Te confieso que me quedé con muchas ganas de comenzar a hacer workshop, pero en vivo y directo, presenciales, con personas, ahí verles las caras, compartir con ellas e intercambiar. Esto es una sensación que eché en falta y creo que espero que podamos dar pronto paso a esto, por lo menos iniciarlo en Madrid. Y, y la verdad que fue una experiencia muy agradable, los comentarios han sido muy positivos. Aprovecho para agradecer a las personas que participaron, que interactuaron y también, Leonardo, ahora estas preguntas y respuestas son específicamente para compartir dudas que nos han ido llegando de las personas que se están inscribiendo en el Professional Coach Program, pero quieren aclarar algunas preguntas. Nosotros ofrecimos esta oportunidad de que, bueno, qué mejor que con el creador o el articulador, para ser más exactos, de la teoría general del coaching, contestar algunos aspectos más académicos o más con respecto a la profesión y a la vez responder esas preguntas en un mismo directo sobre cosas logísticas. Ya sabes que estamos agarrando esta tónica de ir rápidos y al punto, así que ¿estás preparado? Si quieres vamos pregunta a pregunta y a saco. Venga, vamos, vamos. ¿Sí? ¿Estás listo? Vale, perfecto. Pues empezamos con la primera. Recuerda que estas preguntas son preguntas que hemos ido recogiendo por el chat del canal de Telegram de la red del coach, por Ujú, el YouTube, por los ujú. comentarios de los videos y por el cuestionario que tenemos habilitado a las personas que participaron en el workshop, ¿vale? Ok. Entonces, una que nos han hecho, no sé si la puedes leer, es: ya soy coach Sí. certificado y con muchas horas. ¿Por qué debería formarme en la TGC? Hmm. Bueno, a mí lo primero que se me... A ver, el por qué creo que hay muchos, o podría haber muchos motivos por los cuales una persona ya formada, incluso con muchas horas, se podría o querría formarse con nosotros. Bueno, de hecho, Daniel, si nos vamos al inicio de cómo se promocionó la propuesta no directiva a nivel internacional, sobre todo en el mercado latinoamericano, nosotros empezamos prácticamente formando a coaches ya, es decir, Ujú. explicándole a los coaches formados, incluyendo a presidentes de asociaciones y gente que eran pioneros en esos países, venían a nuestros talleres y aprendían de la propuesta, ¿no? Es decir, y todos sacaban muchísimo, o sea, salían muy enriquecidos de la experiencia y de los conocimientos que ahí se mostraban, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que desde la experiencia propia puedo decir que la gente formada realmente valora mucho la propuesta que nosotros estamos trayendo. Ahora, el motivo o el por qué esas personas al final se enriquecen y consideran que esto es importante o que puede merecer la pena. Bueno, yo creo que en primer lugar porque la teoría general del coaching es la primera propuesta sistematizada desde el punto de vista científico profesional. Es Ujú. decir, no me estoy refiriendo a que no pueda haber en otras escuelas algunos puntos que se puedan fundamentar en ciertas cuestiones científicas, sino
que está articulada de manera científica de principio a fin. Y Ujú. eso trae al coach formado el mapa completo de lo que implica realmente una profesión singular, una profesión única, una profesión autónoma, una profesión que no requiere de beber de otras teorías o de otras herramientas, porque los coaches que están formados en el mainstream suelen tender a suplir los baches o los agujeros que la disciplina del coaching tiene con otras teorías, herramientas y propuestas, metodologías y demás, que no tienen nada que ver con la esencia del coaching, la terminan al final adulterando, ¿no? Y de esto Claro. se dan cuenta. O sea, muchos de los coaches profesionales, estos lo reconocen, lo saben. Lo Ujú. que ocurre es que no saben cómo suplirlo, no saben cómo cubrir ese problema. Y ellos encuentran que en nuestros talleres, en nuestra formación, ven que se puede cubrir, que efectivamente el coaching tiene sentido y tiene identidad propia, ¿no? ¿Alguna otra razón? Todo lo que los coaches profesionales han estudiado y practicado hasta el momento sigue basado en el paradigma de la transferencia. ¿Sí? Es decir, el mainstream del coaching sigue fundado bajo un paradigma que en principio no le es propio o que es contrario a su propia esencia. Por Claro. lo tanto, con nosotros aprenden el paradigma que le es natural al coaching. ¿Sí? Ujú. Y eso lo cambia todo. Es como ponerle una base al edificio sobre la cual ya no solamente darle fundamentos, sino incluso reconstruir un poco, reajustar las prácticas, las formas, las teorías que estábamos o que en el mainstream del coaching se están utilizando y que no tienen sentido, ir puliéndolo, ir viéndolo. O sea, eso yo creo que es otro de los motivos. Podríamos especificar más. Las metacompetencias, por ejemplo, que nosotros especificamos en la teoría general, un coach ya certificado puede pensar que porque forma parte de ICF o de IAC o de una asociación internacional, ya conoce las competencias de un coach. Pero en realidad, cuando estudian la teoría general del coaching, se dan cuenta que dado que las competencias están fundadas sobre la base que acabo de explicar, al Claro. final la forma de escuchar, la forma de hacer preguntas, la forma de espejar, todo esto, la forma de atender al cliente, de seguirle, todo esto cambia muchísimo la manera incluso de hacer coaching, ¿no? Entonces, Total. bueno, y hay otra cosa, Daniel. Muy bien, muy bien. Estoy pensando un poco en las cosas que me suelen decir las personas, ¿no? Mm. Que asisten a los talleres. Y otra que se me viene a la mente tiene que ver con los procesos y los procedimientos que les aportamos Claro. a los coaches formados, ¿no? Que muchos se forman a lo mejor a nivel de un modelo de competencial o a nivel de una filosofía o a nivel de una teoría determinada y nosotros lo que les hemos estado ofreciendo son todos los procesos y todos los procedimientos, analizar cuáles son esos procedimientos, saber por qué podemos seguir por un camino o por otro, según estemos con un individuo, un equipo, un grupo o una organización, y entender y poder dar cuenta de cómo esos procedimientos van a ir cambiando, son flexibles, pero que son coherentes con la propia esencia, ¿no? Es decir que, a ver, si quieres te hago una especie de síntesis. Fundamento científico, paradigma del engendramiento fuera del paradigma de la transferencia que todavía el mainstream de coaching sigue ahí, competencias realmente distintivas que le son propias al coaching y a su esencia y procesos y procedimientos que en el Ujú. mainstream del coaching no tienen. Pues justamente ayer, una de las personas que se inscribió ayer me hizo mucho hincapié en esto, que él ya es una persona formada, que tiene dos formaciones y me dijo que él cuando empezó a incursionar de forma autodidacta en el paradigma de la no transferencia, la no directividad a través del libro Coaching no directivo, antes de la teoría Uh general, -huh. él tuvo una experiencia mucho más satisfactoria con sus clientes y lo que más le llamó la atención fue de cómo nosotros en la formación le entregamos todos los procesos y procedimientos más las herramientas para poder registrar esos procesos y procedimientos. Entonces, que esto me dice, nunca lo había visto y, y esto me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Entonces, también resaltar que es cierto que tú comenzaste formando coaches, nosotros que estamos
formando en la teoría general del coaching 100%. En el workshop, en la encuesta que hicimos durante el workshop, era 80% coaches, 20% no coaches, que está bien porque nosotros podemos formar a personas desde cero en coaching profesional y evitarles muchos problemas, evitarles muchas formaciones posteriores, pero también, por ejemplo, en las ediciones que se han hecho hasta ahora del Professional Coach Program, es la misma tendencia. 80-90% coaches, coaches PCC, MCC, coaches certificados por la IAC o por otras asociaciones, y un 10-20% no coaches, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienes un motivo y espero que si quieres ahondar en esto, la persona que ha hecho la pregunta siempre me tiene a mí disponible o alguien del equipo para seguir conversando y hacer, bueno, mostrar un poco más en profundidad los testimonios que tenemos de alumnos, etcétera, que también están en la web. Vale, pues Leonardo, aquí han hecho una pregunta también, ¿cuánto dura el curso? Porque no queda tampoco muchas veces claro. Si me permites, lo comento un poco la ruta de aprendizaje. Voy a tratar de ser breve. ¿Tú ves la pantalla, Leonardo? No, por el momento te veo a ti nomás. Vale, debe ser una cuestión del... Un momentito. Sí, menos mal que te pregunté. Ahora sí, Ahora ¿verdad? sí, ahora sí. Vale, a ver. Sí, ahora sí. Vale, pues más o menos el tiempo estimado, y digo estimado porque no me gusta tener un tiempo cerrado porque hay una fase en la que supervisamos con tus clientes reales y los clientes reales tienen un ritmo, no los puedes, no los puedes sacar en el momento que tú quieres exactamente, ¿no? Entonces nosotros dejamos un poco abierto esa fase final para poderte acompañar cuando realmente es relevante para ti. Y por otra parte, también nos ajustamos al ritmo de aprendizaje, porque muchas veces la persona necesita un apoyo extra y también nosotros se lo damos. Pero alrededor más o menos de 7 meses, tú tienes que tener en cuenta que este proceso puede durar 7 u 8 meses, va a depender de esto que te acabo de decir, y se divide de la siguiente manera. Nosotros, de toda la experiencia que hemos tenido, hemos visto que una de las maneras más útiles para que el alumno realmente integre la teoría general del coaching, una tesis doctoral de 700 páginas, es empezar por el Coaching Basic, que tiene más de 70 videos grabados con cada una de las herramientas, teoría que está en la teoría general del coaching, más las herramientas que nos ha ido enseñando el doctor Raviera a lo largo de este tiempo de formación con él y de mentoría. Y ahí tienes en esa plataforma a tu ritmo más de 70 videos divididos por módulos, tienes acceso a la tesis doctoral y a los test de integración. Pero además, cada módulo puede solicitar una tutoría con Selvin o conmigo para profundizar e integrar mucho mejor ese conocimiento. Esto es a tu ritmo, pero más o menos los alumnos lo terminan entre 2 meses, los más voraces, y 3 meses, los que necesitan un ritmo mayor, ¿vale? Porque son al final más o menos 70 videos. Luego tienes, cuando esa fase la has completado, que es importante, en octubre pasamos a la fase del Professional Coach, que son 18 sesiones en vivo y directo conmigo, de 4 horas cada sesión, totalmente en streaming. Y en esta parte puede durar 2 meses y medio, 3 meses, porque también vamos adaptándonos. Ahí lo que vamos a hacer es ver sesiones reales del doctor Ravier, comentadas por él, comentadas por mí. Vamos a entrenar las metacompetencias, vamos a ver cómo toda esa teoría tienes que identificarla en el tú a tú con el cliente para ir organizándolo, para poder ir espejando, para ir haciendo preguntas enfocadas, comunicación objetiva y poder atender fenomenológicamente. Y en ese tiempo son más o menos 18 sesiones en vivo y directo. Y después pasamos a los clientes betas, que es esta fase que te digo que es más flexible, que es cuando empezamos a ver sesiones con tus clientes reales, con esos clientes iniciales, y te acompañamos a hacer una propuesta de valor, a hacer una propuesta orientada a esa necesidad del cliente, y vamos observando tus sesiones con clientes reales, porque nunca va a ser lo mismo ver tus sesiones en un contexto real, en un contexto en la arena real, que prácticas con los alumnos, ¿no? Y ahí pasamos a la parte de certificación. En este caso, por la oferta especial que tenemos hasta el 30 de julio, incluimos el Business Coach, que es todo el módulo contextual y las herramientas a propósito de el coaching ejecutivo tripartito, grupal, equipos y la evolución organizacional hacia el self-management.
Vale, Leo, yo aquí lo dejo porque esa es la duración del curso, 7 meses, 8 meses, más todo esto que te acabo de comentar. Entonces, vamos a otra de las preguntas. Esta es para ti, o te A la ver, lanzo a ti. a ver. Soy manager. Esta persona es un gerente de... El caso específico de esta persona, ¿vale? Porque no es de recursos humanos, es que estaba sola como una persona que pertenecía a un equipo y la han ascendido y ha subido a equipo. Ahora lleva un equipo de 8 personas. Ella en sí no está pensando ser coach profesional y dedicarse al coaching profesional, pero sí está buscando una formación que le ayude a lidiar con este Ujú. nuevo puesto y en este nuevo cargo. Entonces ella dice, soy manager, esta formación me sirve si yo no quiero dedicarme profesionalmente al coaching o debería elegir algo de herramientas de coaching. Vale. Yo tenía preparado para contestar a la pregunta en general, no sabía el caso específico, ¿no? de esta mujer, pero creo que viene muy bien. La matriz creatividad y urgencia, que te la dejé por ahí, Dani, para ver si la puedes proyectar, Sí. porque yo creo que es una forma muy gráfica de entender cómo le puede ayudar a ella formarse en la teoría general. Vale. Eh, Ustedes lo que están viendo en pantalla es la famosa matriz situacional conocimiento y tiempo, y en ella yo ubico diferentes relaciones o procesos de ayuda, es decir, la relación o el proceso de la formación, la relación o el proceso de la consultoría y asesoramiento, la relación o proceso del mentoring, la relación o proceso del coaching y la relación o proceso de la facilitación. Si te fijas, Daniel, ahí yo ahora en pantalla no lo consigo llegar a leer, pero en el centro donde dice facilitación Ujú. aparecen los roles como el educador, el líder, el padre, el tutor, el mediador, ¿sí? Por lo tanto, ahí se podría poner perfectamente el rol, bueno, etcétera, ¿no? El rol de manager, ¿sí? O Ok. de líder, que prácticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A una persona, a un manager, a un líder, a un educador, a cualquiera de todos estos roles que yo Leo, ubico, perdón. sí, Si te vas a la página, le puedes dar en el más del porcentaje y va a aumentar y se va a ver mejor. ah, No sé si vale, lo ves. es un Si le buen das punto, ahí, sí, es un buen ahora lo punto. Muchas ves. gracias, Dani. Sí, 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 es un buen punto. Vale, Vale, lo dejo por ahí, por ahí. ahí. Vale, si se fija entonces ahora que está más claro, en el centro para mí están los managers. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, a un manager que en determinados momentos entienda que debe formar a su gente, va a ser un mejor manager que aquel que no domina el hecho de cómo formar a su gente, porque ese agujero no lo va a poder suplir como su rol de facilitador, no como experto, formador, al cual tienes que acudir a un curso con un especialista y demás, sino cubrir esa necesidad que pueden llegar a tener los colaboradores de recibir cierto tipo de formación o el know that en el que el facilitador o en este caso el manager o líder podría ofrecerle. Si no lo tuviera eso, quedaría como cojo en la labor del manager en eso. De la misma manera, el manager en determinadas situaciones tendrá que asesorar o tendrá que ser como consultor de sus colaboradores o tendrá que ser mentor y en determinados momentos, en determinadas circunstancias, también él puede ejercer, digamos, de coach o con el estilo de lo que un coach podría hacer en esa situación, sin necesidad nuevamente de contratar a la especialista, que evidentemente siempre el especialista va a ser más eficiente. Pero lo que Claro. quiero decir con esto, Daniel, es que incluso esta matriz, que de hecho es situacional, también se puede aplicar a la situación del rol del manager, porque en determinadas circunstancias con sus colaboradores tendrá que ir cubriendo distintas necesidades. Si el manager domina la teoría general del coaching en el sentido amplio, es decir, las competencias, los procesos, las estructuras, bueno, todo lo que, los principios, todo lo que implica la teoría general, él va a saber ubicarse como estilo coach en determinadas situaciones en las que sus colaboradores requieren eso de él. Mientras que si él sigue tirando del paradigma de la transferencia a través de mentor, información, consultoría, asesoramientos, tips
o lo que fuere, no va a estar cubriendo esa necesidad de su gente. Por lo Claro, tanto, yo creo que, y de hecho está demostrado, que cuando tú te formas en las metacompetencias, por ejemplo, de un coach profesional, aunque tú no te dediques profesionalmente al coaching, eso te abre a ti o te habilita a ti a saber atender, escuchar mejor a tus colaboradores, a poder incluso hacerles de espejo, mostrarles sin necesidad de estar ni siquiera criticándoles o marcándoles los errores y permitiendo que ellos se den cuenta por sí mismos, eh, te permiten poder diseñar estructuras o procesos dentro de la compañía o dentro de la relación que tienen que claro. ver con este estilo de coach en el que te evitas un montón de problemas que no te han enseñado porque ningún modelo de liderazgo ni ningún modelo de management te va a enseñar a desarrollar estas capacidades en este nivel y por lo tanto yo creo que un facilitador en cualquiera de sus roles, formarse en coaching hoy en día le puede venir muy bien, sobre todo Dani, teniendo en cuenta, como dije antes, que si nos fijamos en el cuadrante de arriba del coaching, tiene un Sí. color diferente. Y tiene un color diferente no porque nosotros queramos destacar al coaching frente a los demás, porque es lo que estamos ofreciendo, sino porque es un paradigma diferente, es un modo radicalmente diferente de relacionarte con la gente o de acompañar a esas personas. Y eso implica que tienes que aprender, incluso podríamos decir desde cero, el Ujú. cómo atenderlas, cómo escucharlas, cómo acompañarlas, cómo preguntarles, cómo espejarles, cómo prestar atención realmente a las necesidades que tienen y no a las que yo supongo que tienen, en fin. Creo que aprender una relación de ayuda desde un paradigma diferente al cual están constituidos el mentoring, la formación, la consultoría y el asesoramiento, a un manager le puede venir muy bien. Espectacular, Leo. Y de hecho tenemos dos testimonios, alumnos, que bueno, estarán en una de las páginas de la red del coach, que ya no los ubico donde están todo el material, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan Saborido González, Uh que él -huh. es, tú sabes que él es trainer oficial de Team Galway, o sea, se formó con Team Galway y él es entrenador de rugby. De rugby. Uh -huh. De rugby, ¿vale? Entonces, él justamente una de las cosas que alcanzó antes de terminar la formación, dice, es que me está sirviendo muchísimo entender con mayor claridad los dos paradigmas de ayuda, el del entrenamiento, porque él dice, yo me ubico más como entrenador en el facilitador, porque a veces tengo que hacer de formador, a veces tengo que asesorar, a veces tengo que hacer de mentor, pero me estaba faltando comprender bien cuándo puedo ayudarle sin transferir y cuándo lo necesita. Entonces, una cosa que tiene, una virtud que a mí me encanta dentro de ser facilitador de la teoría general, es que cualquier profesional crece porque entiende mejor los dos paradigmas de ayuda. Puede discernirlos y puede saber dónde tiene que especializarse más o cómo abordar cada caso. Y el otro Ahí. ejemplo y el otro ejemplo es de Liz Otálara, que también está en los testimonios, que ella es especialista como mentora de transformación digital. Y ella también nos ha comentado esto, que aunque ella todavía no ha terminado la última parte de certificación, porque cada quien tiene su tiempo, dice, ya todas mis mentorías han aumentado el nivel justamente porque al conocer mejor, ya sé cómo enfocar mejor mis mentorías y cuando no debería meterme en cosas que me metía porque no le estoy ayudando. Y ahora que tengo la herramienta clara sobre cómo detectar cuando necesita conocimiento tácito, pues puedo abordar un proceso y una relación de ayuda o un acuerdo mucho más claro. Y fíjate que su ejemplo es genial, Leo, y ya te dejo, porque ella justamente parte de lo que hace es, en varios proyectos está implementando o están, yo no sé cuál es la palabra correcta, pero está, sí, implementando en empresas la utilización de un CRM y un sistema completo de ventas. Y ahí hay mucho de mentoring y de formación, pero también dice, tú no sabes cuánto me está ayudando el uno a uno, sesiones de coaching, para ver qué le pasa a esos vendedores que estaban acostumbrados a lo analógico, para poder integrar cada uno con sus dificultades diferentes, cómo utilizar el CRM y cómo apuntarlos a mejorar hacia sus resultados, ¿no? Entonces son testimonios que... Hay algo más, Daniel, que me parece que es importante mencionar. En la formación de la teoría general, si llegan sobre todo al módulo de business, Ujú. entonces ya no es que solamente, no es que te va a servir por la cuestión de aprender las competencias, los procesos, los procedimientos.
es que nos vamos a dar cuenta ahí cómo realmente podemos acompañar equipos o departamentos enteros desde un modo realmente diferente a como el management o el manager tradicional lo viene haciendo. Ujú, Cómo el coaching, a medida que va intentando acompañar sistemas más complejos, va tendiendo hacia el self-management o a la autogestión, ¿no? Y ujú. eso también le da un aporte, desde mi punto de vista, espectacular, porque se está viendo hoy en día cómo todo está tendiendo hacia la automatización, hacia la autogestión, hacia la digitalización. Todo esto está todo muy relacionado. Las competencias y lo que se aprende en la teoría general es una forma de también de relacionarte con las personas muy acordes a los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. Total. Bueno, perdona que tire a los testimonios, pero es que son los resultados. Carlos, Ya, Carlos ya. García, justamente, él está muy especializado en la parte de business y está justamente ahora trabajando con una empresa y en lo que estás mencionando hay una parte en la que está ayudando a diseñar estructuras de relación diferente, más hacia el paradigma sin transferencia, con lo que ha aprendido de self-management y pero para el desarrollo de competencias individuales, sesiones de coaching individual. O sea que la capacidad de abordaje, sabiendo lo que hacemos y por qué lo hacemos, es muy amplio, ¿no? Pues yo sé que queremos estar más de 2 horas, pero voy a ir más rápido. Vale, Leo. Yo tengo otra pregunta aquí, que es, a mí me preguntan si las sesiones son grupales o individuales. Pues tiene de todo, porque Mm. el coaching basic, tú vas a tu ritmo, pero puedes participar en la comunidad Discord de aprendizaje, donde ahí tienes a otras personas y van preguntando. El otro día hubo un debate muy interesante si coaching por teléfono sí, coaching por teléfono no. Y tuvimos tiempo de desarrollarlo cuál era nuestra posición ante el tema. Y así sucesivamente, pero además tienes tutorías individuales, además de las tutorías individuales personalizadas, tienes tutorías grupales y después tienes las sesiones grupales en vivo directo conmigo y en la parte de clientes beta hay sesiones grupales y sesiones individuales. Ahí nos vamos adaptando dependiendo, porque a muchos alumnos les encanta traer su sesión y que haya otros compañeros y todos aprenden, algunos por motivos de confidencialidad. En esa parte de clientes beta las sesiones son individuales y la ven conmigo. Así que tienes individuales, grupales y digamos colectivas en el cuanto a la plataforma de aprendizaje, ¿vale? Vale, esta otra pregunta, Leo, perdón, que vengo un poco con gripe. Eh, esta te la dejo a ti. Esta te la dejo a ti, dice. Me gusta todo lo que habláis sobre la fundamentación. Además, esto me lo hizo una persona como diciendo, te voy a ser honesta, Daniel, te voy a ser honesta. Claro, claro, a mí me gusta que me sean honestas las personas, dice. Pero me echa para atrás que no dais inteligencia emocional ni PNL. Ella no pudo estar en el workshop, así que no le pude mostrar la mega plantilla de variables, pero ella sí me dice, pero es que yo tengo entendido, todas las escuelas de coaching dicen que es muy importante mezclar y complementar el coaching con PNL y con inteligencia emocional, y eso está en boga y lo escuchas por todas partes. Pues bueno, ¿tú qué respondes a esto, Leo? Eh, a ver, el hecho de que una persona considere que la inteligencia emocional, por ejemplo, puede ser importante y que se quiera formar en eso, pues a mí no me parece mal que una persona tenga amplitud de conocimientos y estudie diversas materias, disciplinas y lo que sea, ¿no? Aquí el problema está en que nosotros no incluimos inteligencia emocional o PNL u otras teorías porque son incompatibles. No porque nosotros consideremos que ser inteligente emocionalmente no sirva para nada, sino que no es necesario, ni es imprescindible, ni es compatible, sobre todo, no ya la teoría, sino el uso que se hace de este tipo de teorías dentro del coaching. Para O sea, decirlo pero de otra manera más tú te, clara, tú más te das claro. cuenta de lo que estás diciendo. Tú estás diciendo que la PNL y la inteligencia emocional no es compatible dentro del uso del coaching como A tal. ver, lo de la inteligencia emocional, Daniel, tiene un matiz, porque si simplemente hablamos de la inteligencia emocional como algo descriptivo, no hay ningún problema. El problema de la inteligencia emocional en los cursos de coaching es que se transforma en prescriptiva. Es decir,
basado en esta teoría, yo te propongo que tú seas inteligente emocionalmente y entonces entran un montón de transferencias, es decir, Sí. un montón de prácticas que inhiben la catalización del componente tácito del conocimiento basado en una teoría que de hecho en principio ni siquiera había sido creada para eso, ¿no? Entonces, Ujú. pero esto pasa, yo lo estoy tomando esto como una referencia, porque una persona me podría decir, ¿y por qué me echa para atrás porque no incluís enneagrama o constelaciones? O me echa para atrás porque no incluís, a ver, miles de teorías que se están vendiendo como si fueran coaching o dentro del mundo del coaching, que nosotros los vemos, como dije recién, incompatibles y por lo tanto contraproducentes. Pero para entender esto, Daniel, en lugar de meternos específicamente con la inteligencia emocional o con la PNL o con el enneagrama o con lo que sea, olvidémonos de las prácticas o de la teoría concreta. Nosotros vemos al coaching como una disciplina autónoma, Ujú. como una disciplina singular que tiene identidad propia. Es decir, para nosotros el coaching no necesita beber de otras disciplinas para aplicarse, así como a lo mejor un penelista podría decir, yo cuando aplico la PNL no necesito incorporarle temas de consultoría o temas de teorías de no sé qué para ejercer la PNL, a lo mejor. O alguien que diga, yo cuando hago psicoterapia X, pues yo utilizo la psicoterapia, no ando mezclando cosas incluso que son incompatibles con la propia teoría de la psicoterapia que estoy aplicando, ¿no? Cuando Ujú. nosotros vemos y decimos que vemos al coaching de manera autónoma y con identidad propia, lo que estamos diciendo es que no necesita acudir a otras teorías, otras prácticas u otras herramientas porque entendemos que hemos suplido todos esos huecos y todos esos agujeros que en el mainstream del coaching no han podido resolver y por lo tanto tiran de otras herramientas porque no saben cómo hacerlo. Es decir, Ujú. si yo me encuentro frente a situaciones con el cliente en las que de repente me digo a mí, y esto me ha pasado muchísimo a mí, porque una de las críticas, Daniel, que tú sabes muy bien que nos hacen, es, bueno, pero eso de no ejercer transferencia todo el tiempo no es posible, o ser no directivo no es posible. Y no es que no sea posible, es que esas personas no se las ha entrenado para eso. Por lo Sí. tanto, cuando de repente se encuentran con una situación X, te dicen, es que frente a esta situación yo no me podría mantener de manera no directiva porque era ineficiente. Y entonces cuando tú ves lo que ellos están haciendo y que acuden a las técnicas de PNL o acuden a las dinámicas de constelaciones o acuden a esto o lo otro, tú le dices, mira, para aquí, en este momento tú empezaste a utilizar la herramienta. Yo te voy a mostrar cómo el coaching es suficiente por sí mismo. Ujú. ¿Y qué es lo que deberías de hacer en esta situación para no transgredir la esencia, para no ir en contra de la propia metodología y del fin por el cual tú estás acompañando a esta persona? Porque el principal problema es que aplicando este tipo de técnicas ajenas al propio coaching, terminamos disminuyendo, es decir, siendo muchísimo menos eficientes en el motivo por el cual a nosotros nos están pagando. Por lo Ujú. tanto, eh, básicamente yo le daría la vuelta, ¿no? Es decir, no te eches atrás porque no tenemos PNL, échate adelante porque te vamos a enseñar a hacer coaching sin PNL. Muy ¿Sabes? bien. O échate Sí, sí. adelante porque te vamos a enseñar a hacer coaching sin tener por qué saber sobre inteligencia emocional. O te Claro. vamos a enseñar a hacer coaching sin tener que detectar patologías en el cliente para derivarlo a un psicólogo. O te vamos a enseñar a hacer coaching sin necesidad de tener que acudir a las herramientas que dicen que son imprescindibles para hacer coaching. Y así podríamos seguir con todo. Entonces, es una cuestión de que si realmente lo vemos de esta manera y lo que estamos diciendo, Daniel, es cierto, es operativo y es eficiente, yo no me echaría para atrás, me echaría para adelante. Total, me parece espectacular. Solamente quiero hacer un comentario Dale, complementario y siéntete en la libertad de ajustarlo, ¿no? Porque dale. yo sé que necesita mucho,
mucho contexto, ¿no? Pero además de eso, de échate adelante porque te vamos a enseñar a hacer coaching sin la necesidad de que sepas de cualquier otra disciplina, es importante entender que nosotros estamos especializados en catalizar esa dinámica de integración tácita del conocimiento. Y el ser humano, para gestionar sus emociones, para gestionar, o sea, para esto que dicen, no, tienes que ser más inteligente emocionalmente, eso no es un paso de la necesito esta emoción y me concentro en esa emoción y pienso y tengo esa emoción, sino que hay un proceso de integración de conocimiento hasta que adquieres esa inteligencia que estás buscando o ese nuevo conocimiento que tú terminas llamando, oye, me siento que soy más inteligente emocionalmente. Así igual con las creencias, si tú vas a cambiar una creencia, no cambias una creencia por decirte, haz esto, piensa esto, cambia esto, mueve esto, sino que incluso para cambiar una creencia, la que tú quieras, limitante o no limitante, o creencia espectacular, o lo que tú desees, necesitas hacer un proceso de integración de conocimiento, porque necesitas integrar un nuevo conocimiento hasta que la experiencia y la reflexión y la acción te lleva a decir, ostras, ahora creo esto o ahora creo que mm, tengo este patrón de referencia. Igual con los valores, igual con todo. Es decir, tú haces un proceso de integración que en una sesión de coaching no directivo, como estamos especializados en ello, tú permites que la persona pueda trabajar su inteligencia emocional sin dirigirle, ella eligiendo en todo momento cómo va a integrar ese conocimiento para mejorar su carácter, para mejorar su mal humor o para ser más tolerante o lo que te imagines. Ella va a poder reflexionar sin que sea dirigida sobre qué es aquello que para ella es prioritario, qué es aquello que valora más, cómo afecta eso sus decisiones, pero ella lo va eligiendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que como trabajamos con la integración tácita de conocimiento y tanto las emociones, las creencias, los valores, las decisiones, el liderazgo necesita de esa integración, se puede trabajar sin la necesidad de dar instrucciones y más bien ayudándola a que la persona descubra cómo y dónde y cuándo se tiene que centrar para integrar ese conocimiento. Perdona si me extendí, pero Sí, no, 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 está clarísimo. Yo creo que está clarísimo, era necesario ese matiz. Y nada, simplemente añadir, Daniel, que para mí, cuando un coach acude a teorías, herramientas y metodologías ajenas al coaching, lo que está haciendo es como coger una especie de bastón, ¿no? O de ayuda, de muletilla, para poder enfrentarse a situaciones que no sabe enfrentar de otra manera y que el coaching no le está permitiendo, o su propuesta de coaching, o lo que él sabe de coaching, o la metodología, o sí, la fundamentación del coaching que le enseñaron, no le es suficiente para poder atender esas necesidades. Lo que tú estás diciendo es, y básicamente lo que estamos diciendo es, nosotros lo que queremos es enseñarte coaching y que practiques coaching y que seas un buen coach. Y para eso tienes que estudiar coaching y nada más que coaching. De la misma manera que si quieres ser psicólogo, pues tendrás que estudiar psicología. Esto no quiere decir que no haya multidisciplinariedad en cuanto a, por ejemplo, que en la teoría general hay propuestas filosóficas, o en cuanto a que la teoría general pueda acudir a ciertos experimentos o modelos empíricos para poder dar cuenta de ciertas partes que conforman el coaching, o que esto no puede dar cuenta de un modelo, no sé, o de las analogías que puede haber con modelos de gestión organizacional, etcétera, etcétera. Es decir, esto también es importante que lo entienda el espectador. Es decir, no estamos diciendo que estamos cerrados y ceñidos solo al coaching como de manera, no sé, estricta, porque sí, no queremos mezclarnos. No, no, no. Una cosa es ser multidisciplinario en el sentido de que estamos abiertos a la filosofía, a la psicología, al management, ¿no? A la economía, a un montón de disciplinas que alimentan o que pueden ser homólogas o que nos pueden alimentar a los principios y a toda la propuesta, que eso es así, es decir, eso no hay ninguna duda. Pero otra cosa diferente a la multidisciplinariedad es mezclar
técnicas, teorías y herramientas que son incompatibles y contraproducentes en el propio acompañamiento. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo con esto. Claro, una cosa es integrar y otra cosa es mezclar. Pues yo creo que con Exactamente. esto, Leo, cubrimos la pregunta. Así que, Vanessa, porque sé que puedo decir tu nombre, échate para adelante, no te eches para atrás. Vale, tengo aquí otra pregunta que sería, eh, ¿cómo sería lo de evaluar las sesiones con el cliente beta? Vale, esto es producto de una entrevista que tuve, pero que no se pudo completar, y en esa entrevista hablábamos de... eh, la parte, cuando yo hablo de evaluar con el cliente beta, no me refiero a una evaluación, no me recuerdo cuál sería el nombre, no es valorativa de bien o mal, sino más bien de acompañarte y ayudarte a que esa propuesta con la casuística específica de ese cliente sea coherente. Porque muchas veces hemos repetido que sí, que los procesos, fases y etapas son las mismas, pero los procedimientos cambian, y los procedimientos cambian en base a la casuística. Y eso necesita diseño, necesita hacer un análisis lógico de la necesidad de la acción humana para poder ajustar. Entonces, en esos clientes betas no es una evaluación de si lo has hecho bien o mal, sino es más bien acompañarte a que lo hagas excelentemente y puedas satisfacer correctamente la necesidad de ese cliente. ¿Vale? Eso es lo que, en el término que yo utilicé de evaluar las sesiones con el cliente beta. Vale. Mira, ahorita que hablabas de psicólogo, hay una pregunta que hacen mucho. Esto no lo ha hecho una sola persona, lo ha hecho en varias personas, porque al hablar de que es una tesis doctoral en psicología, bueno, la primera tesis doctoral en psicología del mundo, las personas se preguntan esto: ¿necesito ser psicólogo o tener estudios universitarios? Te digo yo que no. No, no, Pero... claro que no, claro que no. Bueno, de hecho yo acabo de tener una conversación muy interesante con creo que es de Lituania, una persona que me la crucé en un foro, bueno, en LinkedIn, haciendo unos comentarios sobre un artículo que sacó la ICF a este respecto de que la ICF considera en ese artículo que es bueno que los coaches estén informados de los traumas para poder acompañar a una persona y situarse adecuadamente y no meter la pata, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, aquí volvemos a lo mismo. Hasta que no se conozca lo que la teoría general del coaching propone íntegramente, no podemos saber si realmente es insuficiente y por lo cual hay que acudir a otro tipo de teorías o herramientas o prácticas, ¿sabes? Es decir, eh, yo me veo aquí con la dificultad, Daniel, que es la siguiente. Si nosotros vemos lo que está haciendo el mainstream, el coaching mainstream, probablemente, Daniel, vamos a ver agujeros que el coaching mainstream no responde. Y como no responde a esos agujeros, Daniel, es normal que acudan a otras disciplinas o a otras técnicas o a otras teorías o a otras herramientas porque tienen la necesidad de cubrir ese problema. Y Claro, entonces van a acudir a teorías de la psicología para resolver ese problema. ¿Por qué? Te pongo el caso. Si yo soy un coach mainstream se me es permitido transferir, dar opciones, de repente dar algún tipo, algún consejo, alguna sugerencia o proponer marcos de interpretación y demás, y la persona que tengo enfrente acaba de pasar un trauma significativo en su vida y además lo está expresando en la sesión, evidentemente con esa transferencia que yo estoy haciendo y con esa, es decir, con esa deficiencia en el acompañamiento no directivo, yo puedo terminar haciéndole mucho daño a esa persona. Puedo claro, estar abriendo un problema grave en esa persona que luego además no voy a saber resolver, ni cerrar, ni trabajar, ni nada. Por lo tanto, el coach mainstream que no quiere soltar, su práctica directiva, necesariamente, como se está colocando en el paradigma de la transferencia, tendrá que aprender ciertos cuidados o ciertos conocimientos que son propios de todos los procesos de ayuda basados en la transferencia. claro, ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando del coaching y estamos diciendo que es un paradigma diferente, nosotros cubrimos incluso la práctica ética y la inocuidad del proceso desde el propio principio no directivo. Y esto es algo que la gente no entiende. No necesitamos más elementos, con ese es suficiente. Y esto, evidentemente, como dices tú, necesitamos más tiempo quizá para
para explicarlo en su totalidad y para que sea comprendido por la persona, pero claramente mi tesis doctoral, el hecho de que sea una tesis doctoral en psicología y defendida en la Facultad de Psicología de la UAM, no quiere decir que se necesite ser psicólogo, sino que yo en la Facultad de Psicología, en mi tesis, estoy proponiendo que el coaching tiene autonomía e identidad propia y es radicalmente distinta a cualquier psicoterapia o psiquiatría o cualquier acompañamiento de ayuda psicológico conocido hasta el momento. Es decir, yo estoy haciendo una línea tajante en el que digo que es completamente diferente, aunque en apariencia a un profano, por decirlo de alguna manera, le pueda resultar difícil ver las diferencias. Pero la radicalidad, es decir, la diferencia radical entre la psicoterapia o la psiquiatría o cualquier proceso de ayuda de salud mental o cualquier proceso de ayuda de desarrollo de ayuda psicológica, ¿sí? Es muy clara en mi tesis. Por lo tanto, solamente se necesita estudiar coaching. Sí, además, esto es muy importante. Sí, sigue, Leo. No, digo, estudiar coaching, punto. Ahora, es cierto, como yo muestro en mi tesis, que hay influencias de ciertos movimientos y autores de la psicología, como los hay de la filosofía, ¿sí? Pero si ustedes se fijan bien, tanto la tradición filosófica que aportó para la emergencia del coaching, como los autores de la psicología que aportaron a la emergencia del coaching, son propuestas que propiamente dentro de la psicología se fueron alejando de ella poco a poco. Por ejemplo, la propuesta de Carl Rogers, que es psicoterapéutica, cada vez se fue alejando más y más y más y más y más, hasta el punto que él mismo llegó a decir, yo ya tengo dudas de si lo que estoy haciendo es psicoterapia o es psicología. Siento que me estoy alejando demasiado de lo que mis colegas y lo de la tradición de la psicología cognitivo-conductual estaba haciendo, ¿no? O iba a hacer desde lo cognitivo, de lo conductual a lo cognitivo. Entonces, él mismo se daba cuenta que se estaba alejando. Bueno, el coaching de alguna manera terminó de dar un salto que la alejó, la separó y la transformó en una disciplina propia. Por lo tanto, no hace falta, desde mi punto de vista, ser psicólogo para ejercer, entender y practicar el coaching, ¿no? Claro, y además, esto es muy interesante porque en el Professional Coach Program explicamos también esta diferencia y rompemos el mito de que la diferencia entre psicología y coaching es que la psicología va al pasado, esto que se utiliza tan burdamente en el mainstream cuando te lo explican, no es que la psicología va al pasado, el coaching va por objetivos, bueno, todo algo tan blando que realmente esa diferencia está entre el paradigma de ayuda de la transferencia y la no transferencia. Eso es bueno que lo hayas mencionado, Daniel, porque cuando yo hablo de que hay una diferencia radical e importante, no me estoy refiriendo a eso. Esos son mitos. Lo que el mainstream del coaching dice o fundamenta como diferenciación o distinción de su práctica respecto a la psicología, prácticamente ninguno de los argumentos que el mainstream del coaching utiliza para diferenciarse de la psicología es real. Ninguno. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de otra cuestión, que bueno, no, creo que no hace falta ahora que nos explayemos otra vez en esto, hemos hecho muchos vídeos al respecto, pero pues, sí que me resulta muy interesante, o sea, sí que daría para hablar mucho sobre la relación entre la psicología y esto. Es cierto que, por ejemplo, la psicología puede estudiar al coaching desde la psicología como ciencia, igual que la sociología puede estudiar al coaching como objeto de estudio y probablemente nos aporten cosas, pero tenemos que entender que esas son cuestiones, es decir, a ver, es muy complicado, Daniel, tratar de transmitirle a la gente que una cosa es la ciencia de la psicología, una cosa es la psicoterapia como proceso de ayuda, una cosa es que el coaching tenga fundamento científico, otra cosa es que el coaching es un proceso de ayuda, es una relación profesional. Entonces, claro, hay que hacer todas estas distinciones porque muchas veces, de hecho, lo que se suele decir es, ¿cuál es la diferencia entre el coaching y la psicología? Y yo les digo, está mal hecha la pregunta. Está mal hecha la pregunta y los coaches ingenuos se lanzan a contestar algo
que no deberían de contestar porque está mal hecha la pregunta. Tú no puedes comparar a la ciencia de la psicología con el coaching, que es un proceso de ayuda. Tú puedes comparar a un proceso psicoterapéutico como proceso de ayuda con el coaching, pero no a la psicología, que abarca todos los procesos de ayuda existentes de psicoterapéuticos. ¿Entiendes? Es decir, Total, es total. como... Entonces, bueno, hay tantas cuestiones aquí que diferenciar que, bueno, yo lo único que espero es que la persona que haya hecho esta pregunta le quede claro que si ubicamos las cosas en su sitio, yo le puedo asegurar, y lo puedes leer en la tesis, porque ahí está explicado claramente, de por qué el coaching es radicalmente distinto de cualquier psicoterapia existente hasta el momento. Para empezar, ya solamente esto, aunque pueda parecer muy demasiado simplón o simplista, lo psicoterapéutico tiene que ver con terapia y la terapia tiene que ver con la sanación. Y ahí, en sentido estricto, estamos hablando de sanación mental. Y por lo tanto, a partir de ahí, el coaching no tiene nada que ver, es decir, se separa radicalmente de la psicoterapia porque el fin, la teleología del coaching, no es la de la sanación mental o la de la terapia, es la de potenciar la integración tácita de las personas. Por lo tanto, a partir de ahí, las metodologías, los procedimientos, las competencias, absolutamente, incluso los fundamentos, son completamente diferentes. Vale, pues me encanta por dos cosas. Hemos encontrado un nuevo motivo de reacción, Leo, porque aquí se puede reaccionar a este tema de psicología y coaching porque Sí hay se mucho puede. material y podría ser bastante útil, así que te doy la sugerencia. Y además es una autoinvitación a que hagamos un directo explayándonos en este tema sin restricciones de tiempo. Por otra parte, Genial. sí comentarte que también esta pregunta sobre si hay que ser psicólogo o hay que tener estudios universitarios para hacer el Professional Coach Program y poder entender bien la teoría general del coaching, ya te hemos dicho que no, pero te voy a dar una contraparte. No es una formación al uso, no vamos a transformarte la vida, no vamos a perder el 80% del tiempo haciendo dinámicas emocionales ni nada de esto, voy a ser muy rápido y muy breve, sino que es una formación técnica. Entonces, claro, te enfrentas a una teoría general que tiene 700 páginas más toda la extrapolación práctica profesional que vertimos allí, porque no es solo lo que está en la teoría, sino todo el bagaje de 20 años de experiencia en la aplicación profesional, por lo tanto sí requiere esfuerzo. Requiere que cuando leas la palabra axioma, no digas, ay, no, esto es muy difícil, sino que te veas los videos, te leas los capítulos, te leas la tesis y tengas ganas de, creo que lo voy a resumir así, no necesitas tener ningún tipo de conocimiento académico, pero sí tienes que tener ganas de ser un coach excelente con hambre de fundamentar su profesión y fundamentar hasta la raíz lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Si tú tienes este hambre, en la teoría general del coaching, en el Professional Coach Program, te vamos a acompañar a ello, pero requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. No te puedo ahorrar ese camino. Entonces, si tú quieres una promesa vacua de que no, sin esfuerzo vas a comprender lo que significa lo que quería decir Husserl, no, yo voy a estar contigo ayudándote a entenderlo como Leo me ha ayudado a mí, pero requiere esfuerzo, requiere un Y poco otra de cosa, creatividad. Daniel, evidentemente no se requiere esa formación universitaria, digamos, al uso, pero yo soy de los que cree que efectivamente el coaching quizá no sea el momento y por eso también a lo mejor la tesis ayude a esto, como algunos lo están haciendo, es decir, están cogiendo tesis para introducirla en diferentes universidades, en diferentes partes del mundo, para que forme parte de programas de formación ya, digamos, formales, ¿no? Valga la redundancia. Lo que quiero decir es, yo creo que en un futuro, a lo mejor no muy lejano, el hecho de que el coaching se transforme en una carrera universitaria, yo creo que se lo merece, por lo menos tal y como está articulada en la teoría general del coaching, se lo merecería porque tiene todos los elementos para transformarse realmente en una disciplina de formación universitaria. Lo que ocurre es que estamos muy lejos todavía de que los ministerios de educación y que la sociedad digamos, reconozca esto, lo adopte, lo proponga, se avalen, etcétera, etcétera, en ese sentido, ¿no? Y dicho esto, yo creo que no van a encontrar fácilmente algún lugar
en alguna escuela de coaching donde te formen de manera, digamos, tan profunda y tan académica como la que tenemos nosotros, ¿no? Total, total, Es decir, quiero total. decir Además, con esto, Daniel, que una cosa no quita la otra. No sé si estás ahí o te quedaste. Ah, vale. no, no, sí, sí, sí. Vale, pues Leo, ahora una pregunta que me hacen, voy a responderla muy rápido, que es si incluye Sí, certificación. Voy a ser muy, muy breve. Sí, incluye 3 certificados propios. Uno es cuando terminas la lectura de la tesis doctoral. eh, Cuando terminas la lectura de cada capítulo, haces el test de integración que hemos preparado y tienes la tutoría con el tutor, y completas toda la tesis con esa tónica, entonces tienes el certificado de haber comprendido correctamente y con un acompañamiento, porque hemos visto en muchos casos que sin acompañamiento puede ser que no se entienda del todo bien o que se cambie una pequeña idea y esta idea altere el verdadero sentido de lo que es el conocimiento tácito, ¿no? Muchas veces se confunde el conocimiento tácito con una cosa cuando realmente es una dinámica y no pasa nada, para eso está este programa para ayudarte. Luego, cuando terminas la parte conmigo de entrenamiento de las competencias y vemos que cumples y dominas correctamente el método, tienes el certificado de professional coach y si completas la parte del business, tienes un certificado adicional como que comprendes la aplicación contextual en equipos, grupos y coaching ejecutivo tripartito. No me voy a detener más. Esto es lo que obtienes y está incluido en el Professional Coach Program. Y aunque no nos dé mucho tiempo ahora, Leo, lo que sí por lo menos mencionarlo, porque me gustaría contestar las otras preguntas que tengo, dale. es que una vez que tú estás entrenado, nosotros te preparamos y debería estar todo alineado para que si tú después de esto quieres un proceso de certificación o revisión profesional por el EOIXO Center del doctor Leonardo Ravier, puedas hacerlo con un descuento especial por ser alumno de la red del coach. En teoría, todo lo que has aprendido con nosotros, cuando vayas con el doctor Ravier, él va a certificar que lo has aprendido correctamente. Ese es como un cuarto certificado adicional, opcional, en el sentido de que yo te recomiendo que lo hagas una vez que has terminado, has estado con clientes y tienes ya cierto recorrido para aprovechar ese certificado por el doctor Leonardo. Leo, te pongo aquí la pantalla. Vale, no, bueno, no tenía pensado comentar nada en especial, pero efectivamente, como dijo Daniel, en el EO Ipso Center nosotros ofrecemos esa posibilidad de poder, digamos, certificarte directamente con nosotros y aparecer en la página web de Leo Ipso Center y que tus clientes sepan que efectivamente tú no solamente te formaste con una persona que se leyó la teoría general, sino que te has formado en la teoría general y que tienes ese aval científico profesional en tu práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Cualquiera puede visitar www.eoipsocenter.com y ver las páginas, ¿no? Hay, sobre todo en las FAQs, en las preguntas frecuentes, hay toda una información muy concreta de lo que hacemos, por qué lo hacemos, etcétera. Y está Entonces, incluido el descuento que has mencionado tú también. claro, entonces en resumen, tienes un momentito, tienes los 3 avales de haberte formado con un facilitador avalado por el EXO Center, que soy yo, el primer facilitador avalado, tengo que sacar pecho, y luego, si además quieres, puedes hacer esa revisión, certificación directa con el EOIXO, donde va a ver que ese proceso que has aprendido perfectamente lo dominas y así tienes estos 4 marcos de referencia, ¿no? Como que avalan cada uno de los pasos. ¿Vale? Entonces, Leo, vamos a la siguiente pregunta. Disculpa que te haga Siguiente. correr. Disculpa que te haga correr, pero es que sabemos que los tiempos tienen mucho Venga, venga, impacto en la a ver si atención. llegamos. Vale, pues entonces, aquí nos quedan 2 preguntas, Leo. Después Ajá. yo me quedo en YouTube y si alguien tiene preguntas en el chat, yo voy contestando, ¿vale? Porque desde el chat yo puedo seguir contestando. Entonces, no sé qué orden ponerles, ¿no? Pero me gustaría que contestemos las dos, ¿vale? Entonces voy a tenerlo en cuenta para medir el tiempo. Entonces, la primera, que yo entiendo que esta pregunta necesita un directo aparte para que no se malinterpreten las cosas,
como hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se podría aplicar la fundamentación de la teoría general del coaching en el desarrollo social? Esta pregunta la acaba de hacer una persona que se inscribió hoy. Pero le dije, hombre, Vale, ya que has hecho la pregunta, se la haré al doctor. vale, está bien. A ver, cuando yo leo la pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿qué es lo que esta persona entiende por desarrollo social? Ujú, ¿Y cuál es la amplitud, no? Porque una relación uno a uno ya es una realidad social, ¿sabes? Entonces, claro. claro, cuando hablamos de desarrollo social, no sé digamos, en qué magnitud está pensando la persona la aplicación, ¿no? Ahora, Leo, un momentito, sí, porque te he escuchado y se me ha venido algo en la cabeza que me parece importante. Creo que es cierto y de vital importancia definir qué es desarrollo social para poder responder correctamente algo, una pregunta de este tipo, porque tiene muchas implicaciones, y sobre todo que no se confunda con muchas propuestas que hacen desde otros puntos ujú, filosóficos de coaching o desde incluso ICF, que está haciendo una especie de instituto de liderazgo social, que no se confunda con ingeniería social, porque muchas veces se confunde el desarrollo social con ingeniería social, con el que vamos a tener una herramienta, llámese coaching o llámese lo que sea, que va a poder modificar la sociedad a mi antojo, o vamos a crear una sociedad o un paraíso en la tierra, y eso lleva a prácticas aberrantes. Eso simplemente se me ha venido así tal como a cual. la cabeza, ¿no? Tal cual, esa es la dificultad para contestar a la pregunta. Entonces, yo lo que puedo contestarle sin saber el contexto, ¿no? De dónde surge la pregunta y demás, es que así como el coaching produce un desarrollo individual en la persona que consigue esas integraciones tácitas porque va viendo que puede ser más eficiente o incluso más feliz o en la vida en general, en lo que se proponga, en el acompañamiento del coaching, también sabemos en otro nivel que si tú acompañas a un equipo, también puedes conseguir que ese equipo se desarrolle o que si acompañas incluso en un nivel de organización, también sabemos que esa organización la puedes acompañar a desarrollarse. Por lo tanto, si desde el uno a uno, pasando por equipos y llegando a organizaciones, estamos realizando un impacto, digamos, de mayor alcance y que tiene ciertas implicancias sociales, podemos decir que sí tiene aplicación los fundamentos de la teoría general en el desarrollo social, pero en este sentido. ¿Qué es lo que ocurre, Daniel? Y esto tú lo sabes muy bien porque nosotros lo hemos hablado muchas veces. Hasta el nivel organizacional, una organización es una entidad creada de manera deliberada. Ujú, Por lo tanto, toda intervención, y en este sentido, todo acompañamiento en coaching tiene una finalidad, tiene un objeto de estudio, por decirlo así, o de intervención que se puede ver, se puede observar, se puede medir, se puede calcular, se puede todo. O mucho, no todo. Se puede mucho en ese sentido y poder hacer algo que realmente uno pueda ver que está teniendo un impacto, ¿no? En la persona, en el equipo o en la organización. Y tenemos herramientas para esto y tenemos metodologías y tenemos sistemas de seguimiento, etcétera, etcétera. Cuando ya saltamos a lo social, ya en el ámbito de una realidad superior al de una organización, como puede ser una cultura, un país o el planeta Tierra en general, estamos hablando de un objeto de estudio, de una realidad que se escapa de todo tipo de posibilidad de intervención deliberada. claro. ¿Sí? Aquí nosotros, como tú sabes, hablamos ya de órdenes espontáneos que surgen o suceden en el mundo y que tienen una entidad diferente y por lo cual yo estoy muy en contra, como decías tú, de que desde una propuesta de intervención como el coaching o con cualquier otra se pretenda hacer una especie de ingeniería social que cambie una cultura o que cambie la mentalidad del mundo o que cambie el nivel de conciencia planetario o que cambie. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una realidad, de unas magnitudes, con unas variables de complejidad que es imposible
de poder medir, imposible de calcular, imposible de intervenir, es imposible en todos los ámbitos, se nos escapa y tenemos que reconocer que para eso seríamos muy inútiles, ¿sí? O sea, no somos capaces, tenemos que ser humildes en ese sentido y decir, yo hasta aquí llego, yo llego, incluso te diría más, al nivel de una organización, hasta te podría decir, llego hasta cierto tamaño, porque Claro, en determinado tamaño de tipo de organizaciones que existen hoy en día, se nos escapa completamente las posibilidades de cálculo, de intervención y de desarrollo en el sentido de intervención deliberada, Daniel, es decir, para la cual nosotros estamos ejerciendo esto con una finalidad, ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy importante decirlo. Y esto no quiere decir que yo no crea que el cambio individual de un múltiple número de personas va a producir un cambio a nivel, digamos, de una magnitud que a nosotros se nos escapa y que si sabemos que ese cambio individual es bueno o va en la correcta dirección, lo más probable es que el orden espontáneo le corresponda esa misma eficiencia y los resultados sean buenos para el mundo, ¿no? O para el planeta o para la sociedad. Yo no, eso no lo niego. Lo que ocurre es que, como bien dices tú, se confunde el ámbito de implementación y de intervención propia de la disciplina para conseguir un determinado fin. Y entonces ahí además entramos con una serie de especulaciones sobre ámbitos que desconocemos completamente y donde no es que sean aberrantes, es que se dicen las más absolutas estupideces que se han podido decir a lo largo de la historia de la humanidad, no, de verdad. no, no, Entonces, ahí estoy nosotros totalmente de ahí acuerdo. digamos que tenemos como mucho respeto y mucho cuidado a cómo nosotros entendemos esto, ¿no? Es decir, cuál es el alcance que puede tener. Otra cosa De- diferente es decir, cómo en la teoría general tenemos un primer fundamento científico, axiomático, lógico, deductivo, y ese principio axiomático, lógico, deductivo es útil para el análisis económico o es útil para el análisis social, ¿no? En un ámbito diferente, que eso pueda tener una repercusión o un uso descriptivo dentro de lo que es la ciencia social, ojo, dentro de lo que es la ciencia social como descripción, me parece que sí, sí lo tiene, pero ya sería una disciplina, es decir, sería llevarte esos principios, llevarte ese fundamento a un ámbito diferente de como objeto de estudio y por lo tanto te metes en una disciplina distinta, como puede ser la economía, que es el ámbito en el que yo me he movido, ¿no? Entonces, bueno, dicho todos estos matices, espero que le hayamos respondido a la pregunta. Y espero que no se No, desanime, porque que no se desanime, ¿no? espero que no se desanime, pero para mí es la respuesta que más tranquilidad y felicidad me da, Leo, porque justamente, fíjate, tú has dicho, es que es tan importante saber los límites y alcances de lo que haces y la disciplina y no extradimensionar las cosas ni extralimitarlas, porque por una parte, eso tú has mencionado, se habla de un imposible, ¿no? Imagínate, a través del coaching transformar la sociedad como un ente colectivo o abstracto, ¿no? Sin mediar por esa acción individual que al llegar a un máximo de número puede pasar a un orden espontáneo X que no sabemos, a pretender que nosotros con lo que sabemos vamos a hacer cambios sociales. Esto es carne de populismos, es carne de imposibles, pero entonces está la otra cara de la moneda, Leonardo. Al ser imposible esa intervención, la única manera que tengo de intervenir es haciéndole creer al individuo que lo que tiene y lo que está aprendiendo es algo que es hiperpoderoso y va a Sí, exceder todas las capacidades, ¿no? es alimento también para el pensamiento mágico, ¿no? Es decir, Exacto. por eso hay que tener... Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me ocurrió yo creo que fue en el 2008, con la crisis económica que tuvimos, en la que nos hicieron unas entrevistas a diferentes coaches Uh -huh. sobre la crisis y cómo el coaching podía ayudar. Y yo fui el único en la entrevista que dijo que me parecía absurdo, irresponsable y completamente
loco que un coach dijera que puede resolver la crisis económica. O sea, es un ejemplo muy, muy claro. Yo creo que con esto se puede entender. Es decir, Sí, tú puedes hacer lo que quieras con el coaching, acompañando organizaciones, lo que tú quieras. Pero las variables que afectan a la crisis económica no las puede tocar un coach. Jamás la va a poder tocar ni un coach ni 800 coaches trabajando a la vez. Porque son variables que no tienen nada que ver con el coaching. Por lo tanto, que una persona venda la idea de que el coaching o los coaches trabajando en conjunto van a poder resolver la crisis financiera o la crisis económica, es hacer el ridículo delante de los científicos sociales que saben perfectamente, por lo menos, a lo mejor no saben la solución, pero saben cuáles son las variables que afectan a esas crisis que estamos viviendo y que no tienen nada que ver ni con la atención fenomenológica, ni con el estar presente, ni con los principios, pues, ¿sabes? Es decir, entonces, yo creo que las cosas hay que ubicarlas en su sitio y bueno, y dedicarnos realmente hasta donde nosotros podemos llegar en cuanto a la oferta profesional, ¿no? Es decir, ¿por qué te voy a cobrar yo a ti? Yo te voy a cobrar porque te voy a acompañar para que tú consigas el máximo de integraciones tácitas posible de manera operativa hacia el fin que tú te estás proponiendo o que tu equipo se está proponiendo o que esta organización se está proponiendo. ¿Y cómo sabemos que esto que estamos haciendo está funcionando? Bueno, porque tú te vas a ir dando cuenta de esos insights o de esos darte cuenta o de esas integraciones que te van permitiendo cambiar las acciones para conseguir los objetivos. Te vamos a ir dando esos informes que te van mostrando lo que estás consiguiendo y lo que vas aprendiendo sesión tras sesión y a lo largo de un proceso, que vas a ir pudiendo ver si te estás acercando o no al objetivo final. En una organización vas a poder ir viendo si se están alineando o no los colaboradores con ese propósito organizacional. Y todo esto es tangible, se puede tangibilizar de alguna manera, aunque estamos hablando de intangible. Se puede observar, se puede medir, se puede ver y te puedo dejar de pagar si veo que no me gusta lo que estoy consiguiendo o te puedo pagar más para que sigas ayudándome porque veo que me está funcionando. Pero esto, dentro de un ámbito digamos, social, como lo estamos hablando nosotros, ¿no, Daniel? Es imposible. Tenemos que hablar de otros indicadores y de otras disciplinas completamente diferentes. y te decimos lo mismo, Ya. querida amiga, no te desanimes, no te desanimes porque si esto se hace bien, si tu práctica profesional como coaching la ejerces con la suficiente humildad, respeto, paciencia e integridad y profesionalidad, excelencia y teniendo clara la finalidad, vas a repercutir ayudando a una persona a generar más valor, que aportará ese valor a otras personas, a un grupo a que genere el conocimiento que necesita para aportar más valor a su equipo y a una organización a que genere mucho más valor y creatividad para aportar valor a quién, al mercado. ¿Y quién es el mercado? La sociedad. Pero es así, desde, desde el granito de arena y con los límites. Y si eso después se expande porque hay muchas personas aportando valor, pues maravilloso. Pero ahí sí que será algo, como tú Espontáneo. dices, medible, medible. Ah, Vale, vale, Leo, vale. No, el nivel. sí, nos queda una última pregunta, que le tengo un cariño especial a esta pregunta, porque me la hacen mucho, yo no la sé contestar, lástima que nos queda tan poco tiempo, pero vamos por lo menos a darle una pincelada, ¿no? Te pongo el contexto. Esta formación me ayudará a mí personalmente y en qué. Ejemplo, soy nutricionista. ¿Por qué, Leo? A Por, ver, por, por, no, pero sí, deja que te ponga el contexto, Leo, porque esto es importante. Tú sabes que la mayoría de formaciones del mainstream, la oferta de valor no es vas a aprender epistemología, vas a aprender teleología, vas a aprender un enfoque competencial, vas a leerte una tesis doctoral, vas a saber fundamentar cada uno de los procedimientos, procesos y tal. No, sino que es ven a nuestra formación, te vamos a transformar la vida, tu vida va a cambiar, vamos a hacer un montón de dinámicas emocionales y bueno, lo de las competencias ya se verá, pero sobre todo es vas a ser alguien diferente, tú te vas a transformar, vas a crecer personalmente, vas a hacer un montón, vas a hacer cambio, vas a aprender a gestionar el tiempo mejor, vas a ser más enfocado. Claro, nosotros somos radicalmente honestos en esto y decimos siempre, esto es una formación técnica, pero sí es cierto que una persona que se forma con esta fundamentación tiene un crecimiento personal. Lo que pasa es que me gustaría ver cuál es tu opinión en este sentido, ¿no?
No, sí, yo creo que iba un poco, yo contestaría un poco lo que has dicho tú. Si la persona, a ver, yo no veo bien o no veo como muy coherente o lógico que para estudiar, o sea, que se venda la idea de que uno va a transformarse personalmente o que sea necesaria la transformación personal o un cambio radical en tu vida para ejercer una profesión. Eso a mí me suena a otra cosa más que una profesión, ¿no? Si yo no veo que a un consultor o alguien que se especialice en HR Analytics o que se especialice incluso en psicoterapia tenga que transformar su vida antes de poder ejercerla porque si no, no va a poder ejercer la profesión, ¿no? Es decir, Claro, el coaching para mí es una profesión y la puede aprender cualquier persona con un mínimo de inteligencia y dedicación, como en cualquier profesión, podrá aprenderla y dedicarse a esto, etcétera. Y cualquier persona podrá sacar beneficio personal de cualquier profesión. Es decir, si yo te digo a ti que si te transformas en mentor te va a ayudar personalmente, y probablemente sí, porque te vas a enriquecer mucho en las relaciones que tienes de mentoring con tus mentorizados, ¿no? Es decir, de hecho, te vas a enriquecer más o en situaciones que no se te van a dar en otras circunstancias en tu vida, ¿no? Por lo tanto, puede llegar a ser muy rico para ti. En coaching pasa un poco lo mismo, es decir, los clientes a los que vas a acompañar, los compañeros que vas a tener en el curso, que te van a acompañar a estudiar un montón de cosas súper interesantes. La teoría en sí misma, Daniel, que conforma todo lo que es la teoría general, cada capítulo, cada apartado, cada propuesta, cada pensador te abre mundos diferentes que si no conocías, yo creo que te van a enriquecer personalmente. En ese sentido, yo creo que sí, que la formación es muy rica y que personalmente uno puede salir muy enriquecido, ¿no? En ese sentido. En el otro sentido, yo pediría que la gente huya de ese tipo de propuestas porque, claro, porque realmente están vendiendo otra cosa, ¿no? Es decir, están vendiendo otra cosa. No están vendiendo una profesión, están vendiendo otra cosa. No quiero ahora ponerme tampoco a reflexionar sobre lo que están vendiendo y lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Otras cosas que yo veo que una persona puede enriquecerse o que le puede ayudar personalmente es que la relación de coaching no deja de ser una relación. Por lo tanto, aprendes a relacionarte diferente, si tú quieres. Es decir, vas a aprender formas de relacionarte que a lo mejor claro. hasta ahora no estabas utilizando en tu vida. Además, la relación de coaching es una relación conversacional y es dialógica y es reflexiva. Y vas a aprender también a tener conversaciones y reflexiones con otros que a lo mejor hasta ahora no te estás permitiendo porque tú automáticamente cuando hablas con alguien pues estás actuando desde el paradigma de la transferencia, no estás emitiendo juicios, estás dando consejos, estás tratando de ser empático, estás tratando de... Y aquí vas a aprender a hacerlo de otra manera y por lo tanto vas a conseguir resultados diferentes en tu vida o en tus relaciones en este sentido, ¿no? Es decir, vas a estar aprendiendo habilidades nuevas, vas a aprender a escuchar de una manera diferente. Y cuando digo que es una escuchada de manera diferente, es real. Aquí no estoy hablando de una quimera, estoy diciendo de que vas a aprender a poder hacer un seguimiento del pensamiento del otro sin que te genere una interferencia tuya interna a la hora de escuchar al otro. Cosa que se dice poco, es decir, en muy pocas personas realmente en la vida en general, sin estar entrenadas, consiguen esto. Es decir, poder Total. seguir el pensamiento del otro sin que tú tengas interferencias internas que te impidan poder entenderle en su plenitud, en la máxima, digamos, plenitud posible, pues muy pocas personas la consiguen si no se les entrena para eso. También van a conseguir eso. También vas a conseguir, como te decía antes, en relación a lo del manager, vas a poder saber, incluso, si me apuras, a diseñar contextos. Es decir, Total. si tú en tu familia, incluso ni siquiera en una organización o en cualquier grupo de personas, vas a poder detectar cuáles son las variables que hacen que en un grupo de personas las cosas funcionen de una manera o funcionen de otra y decidir si quieres que sea así o no y cómo podrías abordarlo para que la cosa sea diferente. Y fíjate que todo esto que estoy diciendo así, digamos, que se me viene a la mente, son cosas que se desprenden de lo que vas a aprender y que van más allá del coaching. ¿Ok? Es decir, Total. que no tienen que ver con la profesión en sí,
sino que estoy extrayendo cosas que se me ocurren que tú puedes, bueno, y de hecho, tú lo sabes, Daniel, que los alumnos que se forman, de los primeros testimonios que te dan, son de esos, es decir, ayer hablé con mi marido o con mi mujer y me pasó esto, ayer hablé con mi hijo y me pasó esto, ¿no? Porque estaba ahí empezando a implementar lo que estamos aprendiendo. O el otro día estuve en una conversación con un colaborador y en lugar de ir y machacarle con tal, me quedé callado y surgió algo que no me lo podía creer. O estuve hablando con mi jefe y me pareció increíble porque le hice tal y cual. Bien, bueno, yo creo que sí, que este tipo de cuestiones lo va a notar ella. Y si es nutricionista, no sé si va por ahí la cuestión, pues yo creo que todo esto que acabo de decir, como se aplica a cualquier tipo de relación, y yo no soy nutricionista, ni tampoco he acudido nunca a un nutricionista, pero se me ocurre que poder escuchar, atender a ese cliente o paciente, no sé, bueno, no sé exactamente cómo lo considerará un nutricionista, si es médico o no, pero bueno, a ese cliente, el poder atenderle, el poder escucharle, el poder saber realmente cuál es la necesidad, poder adaptar, siempre digo lo mismo, poder adaptar tu propuesta a la verdadera necesidad, porque tú aprendes a detectar la necesidad real, no la que tú crees que tiene el cliente por tu conocimiento. Yo creo que Total. eso, en una relación de ayuda como la de un nutricionista y en cualquier otra, yo creo que también le va a ayudar personalmente, ¿no? Pues yo creo que espectacular, Leo. A mí me ha servido bastante para poder responder cuando me preguntan esto, porque creo que sí has recogido incluso lo que van diciendo los propios alumnos, ¿no? Ahora solo me queda, Leo, para despedirnos, comentar que, bueno, que tienes esta oferta especial hasta mañana. Esto es hasta mañana, Leo, porque esto es una diferencia que hemos tenido con las personas que han participado en el workshop. Es decir, si haces un único pago por todo el programa hasta mañana a las 12 de la noche, tienes 2.500 euros, te llevas todo lo que hemos hablado. Aquí abajo tienes mi número de teléfono. Si no atiendo yo, atiende alguien del equipo. Y además tienes el correo mail@lareddelcoach.com. Y solamente un pequeño detalle que quiero comentarle. Varias personas nos han escrito que si hay plazos, si hay posibilidad de pagar a plazos, Ujú. tiene un precio un poco diferente, pero también hay personas que nos han dicho, yo quiero aprovechar la oferta de 2.500 euros, pero necesito esperar hasta el 5 de agosto porque entran las primeras nóminas y todo esto. Yo no había pensado en nada de esto porque nosotros estamos pensando totalmente en el punto académico, en el sentido de que hay que empezar ya para que te dé tiempo a hacer el basic y en octubre podamos empezar con la fase práctica, porque si no has hecho el basic yo no puedo entrenarte en la fase práctica, ¿no? Entonces, si tú eres una de esas personas, por favor escribe en privado y entonces tenemos una entrevista y atendemos tu caso particular, ¿sí? Pero me escribes y así lo vemos en privado. Pues Leonardo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto esta sesión de preguntas y respuestas. Y nada, nos seguimos viendo en el próximo directo, ¿no? Muy bien, sí, espero que les haya servido a las personas que hicieron la pregunta y como dijiste tú, si por lo que sea nos desviamos y no contestamos la pregunta, que lo dejen en la caja de comentarios de YouTube y les contestamos, ¿no? Perfecto. Venga, pues Leo, Muy un bien, abrazo, muchísimas gracias. chau, chau, chau.